Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y hoy tenemos un vídeo interesantísimo entre manos. Hoy vamos a hablar, como bien reza el título de hoy, del gran precursor, de Melquisedec. ¿Por qué le llamo el gran precursor? Ahora lo vamos a ver, ahora vamos a intentar desglosar el misterio de este personaje y vamos a ver también por qué es un misterio, aunque como siempre pasa, el libro de Urantia nos muestra una cantidad de información importantísima sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de titubeos. El libro de Urantia te lo presenta tal cual y te dice: esta es la información, ¿la quieres? Bien, ¿que no la quieres? Pues hasta luego. Básicamente. Y como siempre hago, voy a dejar claro otra vez para aquel que tenga algún tipo de duda, ¿no?, que esta información es del libro de Urantia. ¿Recordáis en los vídeos pasados cómo os dije que hay algún tipo de problema de conexión entre yo y vosotros? Porque siempre que empiezo los vídeos dejo claro que esta información es del libro de Urantia. Y lo que no entendía es por qué, después de las múltiples repeticiones que yo he hecho acerca de que toda la información mucha de la información que presento es del libro de Urantia, y cuando lo es, yo lo digo. O sea, chicos, esto es del libro de Urantia. No me mezcléis pasajes de la Biblia, no me mezcléis pasajes de textos religiosos, no me mezcléis ideas y pensamientos. Y si lo hacéis, ponerme: oye, pues mira, esta es mi idea, yo pienso que esto que sí, que esto que no. Oye, que cada uno es libre y tiene su opinión. Pero esto no es mi opinión. Aunque mi opinión cuadre y se base mucho con la filosofía del libro de Urantia, no es mi opinión. Lo que yo os estoy mostrando es que parece mentira que lo tenga que explicar, pero bueno, lo que yo os estoy mostrando aquí es la información pura y dura que el libro de Urantia nos presenta. Bien, os dije que no entendía que hay muchos iluminados, porque es que no tengo otra manera de llamarlos, si no los tendría que llamar de otra manera y YouTube me censuraría el libro. Entonces voy a llamarlos iluminados. Hay algún tipo de iluminados que de repente ven el vídeo y hay algo en su interior que cortocircuita. Hay dos cables ahí sueltos que empiezan a chisporrotear y no entienden que esta información es del libro de Urantia, aunque lo digo, pero bueno, ellos no lo entienden. Y tengo un mensaje que ahora os voy a poner, que no debería perder tiempo en este tipo de cosas, pero voy a perderlo, no pasa nada. Vamos a reírnos un poco de un personaje que me ha escrito y vamos a ver lo que dice este personaje. Bien, él empieza presentándose como: soy John Nick Gordon Snowway, ¿vale? Y pone: y opino que estoy en total desacuerdo por estas razones. Él las enumera, ¿vale? De forma ecuménica, de forma expositiva. La primera: para empezar, nunca existió un ángel que se llamó Lucifer, cosa que no es cierta porque en los textos, al margen del libro de Urantia, aparece relatado en múltiples ocasiones. De hecho, tenéis toda una biblioteca teológica acerca de Lucifer. Pero bueno, continuemos. Ni tampoco existió un lugar en el cielo que se llamara Satania. Eso, al margen del libro de Urantia, es cierto que no aparece. Es más, afirmo con absoluta seguridad que ningún ángel en el cielo tendría por asistente a Satanás. Opinión personal y propia, muy respetable. Segundo, en cambio, puedo seguir se supone que puedo asegurar que existía un superángel divino de luz llamado Luzbel, que él era el super ser, o sea, no era un ser, era un super ser de más belleza resplandeciente en el universo. Tercera razón que nos da este John Nick Gordon Snowway. Del otro lado, jamás existe ni existió en el cielo superior un sistema de Satania, por la simple razón que los dioses celestiales de los cielos superiores, Arrea, tienen sabiduría suprema e inteligencia absoluta universal. Ni siquiera por asomo entenderías una micra de una micra. Él sí, pero los demás no. Cuarta razón que te expone este señor. Por otra parte, sí existió un gran demonio muy poderoso llamado Lucifer, que fue uno de los grandes jefes de las legiones demoníacas infernales oscuras, denominación tras denominación exactamente igual. La quinta razón que te expone: una observación, porque pretendes ser la imagen de un super ser. O sea, yo pretendo ser la imagen de un super ser, ¿vale? Yo, que no sé qué pinta aquí yo, pero bueno. Al poner tu horrible cara oscura cabroide, que
Bueno, no voy a hacer comentarios. Te diré que la imagen al instante se deforma. Ya no es jamás la imagen de una inteligencia que pretendes o crees que te vas a mejorar el aspecto y el coeficiente intelectual. No he entendido nada de lo que ha dicho, pero bueno. Por el contrario, ya es algo negativo y siniestro. La sexta razón que te da, por lo que puedo concluir afirmando que tienes intenciones malignas y oscuras en tus argumentos falsos y tergiversados. La séptima razón, pienso que es mejor leer directamente el gran libro de Urantia, porque pueden aparecer canalizadores siniestros, izquierdos y aquelarres, que engañan y desinforman la verdad y la luz divina. ¿Cómo? Es que no sé ni cómo catalogar este mensaje. O sea, no sé si meterlo dentro de un spam, no sé si eliminarlo, no sé si contestarle, no sé si dejarlo en visto y no hacer absolutamente nada. No entiendo nada. No solo que no entiendo nada de este mensaje, sino que no entiendo nada de las razones que motivan a una persona para levantarse por la mañana y decir estas estupideces. Básicamente, primero dice que el libro de Urantia no... O sea, que lo que estoy contando, que es del libro de Urantia, no tiene nada que ver con su realidad. O sea, con la realidad que él expone opiniones, pero no dice de dónde, ni en base a qué se exponen esas opiniones. Pero bueno, al margen de eso luego dice, en la última razón, que es mejor leer directamente el gran libro de Urantia, como si lo que estoy contando no viniera ahí. Pero, claro, es que no entiendo nada, porque el libro de Urantia pone lo que os estoy contando. Entonces, esta persona, este personaje, ¿a qué aspira? O sea, este tipo de comentarios, no sé por qué alguien gasta su tiempo, se pone como si fuera un académico y luego, aparte de tener una infinidad de faltas de ortografía, de faltas de conjugaciones a nivel de frases y personas, al margen de eso, que todos nos podemos equivocar, aunque este hombre se equivoca mucho, está bien mezclar las opiniones personales con la historia, vale, está bien de alguna manera decir lo que cada uno piensa, pero contradecirse no entiendo. O sea, es que esto es un golpe a las neuronas intelectuales de cualquier persona. Entonces, no entiendo si alguien en un libro, o sea, en un vídeo te dice que lo que está contando es de la información del libro de Urantia, uno se pase horas hablando, me resulta muy difícil no decir tacos con este tipo de mensajes, se pase horas hablando y diciendo cosas que no tienen ningún sentido, se contradiga, lo suelte y no sé qué pretende, no sé qué espera. Chico, ¿qué hago con este mensaje? Es que la verdad es que hay cosas que dices, ¿cómo conjugo un mensaje así? ¿Cómo puedo contestar a una persona que no tiene sentido nada de lo que está diciendo? Al margen de todo esto, lo diré por... ya he perdido la cuenta. Esta información, amigos que se dedican a poner mensajes que tendrían que descifrar en otro universo, porque en este no tiene ningún sentido, la información que doy es del libro de Urantia. Dicho esto, vamos con lo que nos atañe y con lo verdaderamente importante, y dejemos de gastar tiempo en cosas absurdas, pero había algo en mi interior que tenía que decirlo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Urantia, sobre el misterioso personaje llamado Melquisedec. La verdad revelada estaba amenazada de extinción durante los milenios que siguieron al aborto de la misión de Adán y Eva en Urantia. Las razas humanas, aunque progresaban intelectualmente, estaban lentamente perdiendo terreno en el campo espiritual. Alrededor del año 3000 a.C., el concepto de Dios se había vuelto muy nebuloso en la mente de los hombres. Los 12 síndicos Melquisedec sabían del próximo autootorgamiento de Micael en el planeta Tierra, Jesús de Nazaret, pero no sabían cuán pronto ocurriría. Por consiguiente, se reunieron en consejo solemne y solicitaron a las altas jerarquías celestes que se otorgara una disposición o plan para mantener de alguna forma esta verdad en Urantia. Al poco tiempo se les contestó asegurándoles que el gobierno de la Tierra estaba ahora en sus manos y por lo tanto podrían disponer como optaran oportuno.
Como consecuencia de esta contestación tan tajante, Maquiventa Melquisedec, uno de los 12 síndicos planetarios, se ofreció como voluntario para hacer lo que tan solo se había hecho 6 veces anteriormente en toda la historia del universo local: personalizarse en la Tierra como hombre temporal, para de esa manera servir de guía de forma urgente. Y la encarnación de Maquiventa Melquisedec se consumó cerca de lo que hoy sería eventualmente la ciudad de Salem, en Palestina. 1973 años antes del nacimiento de Jesús, Maquiventa se entregó a la tierra y a las razas humanas. Su advenimiento no fue espectacular, su materialización no fue presenciada por ojos humanos. Él fue visto por primera vez por el hombre mortal en ese día pletórico en que entró en la tienda de Amdón, un pastor caldeo de origen sumerio. Y la proclamación de su misión estuvo comprendida en la simple declaración que le hiciera a este pastor: yo soy Melquisedec, sacerdote del Elión, el Altísimo, el único Dios. Cuando el pastor se recobró de su sorpresa y después de doblegar a este extraño con multitud de preguntas, invitó a Melquisedec a cenar con él, y fue esta la primera vez en su larga carrera universal que Maquiventa compartía el alimento material, el alimento que habría de sostenerle a lo largo de sus 94 años de vida como ser material. Esa noche, mientras hablaban bajo las estrellas, Melquisedec comenzó su revelación de la verdad de la realidad de Dios, al volverse hacia Amdón y decirle con un amplio gesto del brazo: el Elión, el Altísimo, es el creador divino de las estrellas del firmamento y aún de esta misma tierra sobre la cual vivimos, y Él también es el Dios supremo del cielo. En pocos años, Melquisedec había reunido a su alrededor a un grupo de estudiantes, discípulos y creyentes que formaron el núcleo de la futura comunidad de Salem. Pronto se le conoció en toda Palestina como el sacerdote del Elión, el Altísimo, y como el sabio de Salem. En algunas de las tribus circunvecinas se le denominaba el jeque o el rey de Salem. Salem era el sitio que después de la desaparición de Melquisedec se volvió la ciudad de Jebú, posteriormente llamada Jerusalén. En su aspecto personal, Melquisedec se asemejaba a los pueblos por entonces mezclados, noditas y sumerios, teniendo una altura de casi 1,80 m y poseyendo un aspecto imponente. Hablaba caldeo y media docena de otros idiomas. Vestía en forma muy semejante a la de los sacerdotes cananitas, excepto que en su pecho llevaba un emblema de 3 círculos concéntricos, el símbolo de la Trinidad del Paraíso. En el curso de su ministerio, esta insignia de 3 círculos concéntricos se llegó a considerar tan sagrada que sus seguidores nunca se atrevieron a utilizarla, y fue olvidada muy pronto con el paso de unas pocas generaciones. Aunque Maquiventa vivió en forma en que lo hacían los hombres del reino, no se casó nunca, ni podría haber dejado vástagos sobre la tierra. Su cuerpo físico, aunque se parecía al del varón humano, era en realidad de orden de aquellos cuerpos especialmente construidos y utilizados por los 100 miembros materializados del séquito del príncipe Caligastia, excepto que no llevaba el plasma de vida de la raza humana alguna. Si Maquiventa hubiera permanecido sobre la Tierra por un largo periodo de tiempo, su mecanismo físico se habría deteriorado gradualmente. Tal como ocurrieron las cosas, terminó su misión de autootorgamiento en 94 años, mucho antes de que su cuerpo material comenzara a desintegrarse. Con el pasar de una década, Melquisedec organizó sus escuelas en Salem, según el antiguo sistema que había sido desarrollado por los primitivos sacerdotes setitas en el segundo Edén. Aún la idea de un sistema de diezmo que fue introducido por su converso posterior Abraham también se derivaba de las tradiciones resultantes de los métodos de los antiguos setitas. Melquisedec enseñó el concepto de un solo Dios, una deidad universal, a quien él denominaba el Elión, el Altísimo,
y Melquisedec permaneció prácticamente silencioso en cuanto a la situación de Lucifer. El símbolo de los 3 círculos concéntricos que Melquisedec adoptó como insignia de su autootorgamiento fue interpretado por una mayoría de la gente como símbolo de los 3 reinos de los hombres, los ángeles y Dios. Se les permitió que preservaran en esa creencia y muy pocos de sus seguidores supieron jamás que esos 3 círculos concéntricos eran el emblema de la infinidad, la eternidad y la universalidad de la Trinidad del paraíso de mantenimiento y dirección divinos. Los familiares de Catro, con quien Melquisedec vivió más de 30 años, conocían muchas de estas verdades más elevadas y las perpetuaron por largo tiempo en su familia, hasta los días de su ilustre descendiente Moisés, quien de ese modo tuvo a su disposición la imponente tradición de los días de Melquisedec, proveniente de esta rama de su familia, correspondiente a su padre, a la vez que, a través de otras fuentes, por parte del linaje de su madre, Melquisedec enseñó a sus seguidores todo lo que ellos tenían capacidad para recibir y asimilar. Aunque muchas ideas religiosas modernas sobre el cielo y la tierra, el hombre, Dios y los ángeles no están muy distantes de estas enseñanzas de Melquisedec. Pero este gran maestro subordinó todo bajo la doctrina de un Dios único, una deidad universal, un creador celestial, un Padre divino. Hizo hincapié sobre estas enseñanzas con el propósito de atraer la adoración del hombre y prepararle el camino para la aparición subsiguiente de Micael como hijo de este mismo Padre universal. Melquisedec enseñó que en algún momento futuro otro hijo de Dios vendría en la carne, así como él lo había hecho, pero que nacería de una mujer, y por eso numerosos maestros futuros sostendrían que Jesús era un sacerdote o un ministro para siempre de la orden de Melquisedec. Así pues, Melquisedec preparó el camino, inició la etapa monoteísta en la tendencia mundial para el autootorgamiento de un verdadero hijo paradisíaco de Dios único, a quien él tan vivamente describió como el Padre de todos, y a quien él representó a Abraham como el Dios que aceptaba al hombre en términos sencillos de fe personal. Y Micael, cuando apareció en la tierra, confirmó todo lo que Melquisedec había enseñado sobre el Padre del paraíso. Poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Maquiventa decidió poner punto final a su autootorgamiento de urgencia en Urantia. La decisión de Melquisedec de terminar su estadía en la carne fue influida por numerosas condiciones, principalmente entre ellas la tendencia de aumento entre las tribus circunvecinas y aún entre sus asociados inmediatos de considerarle un semidios, de contemplarle como un ser supernatural, lo cual en efecto lo era, pero estaban empezando a reverenciarlo indebidamente y con un temor altamente supersticioso. Además de estas razones, Melquisedec deseaba abandonar la escena de sus actividades terrestres suficientemente antes de la muerte de Abraham, como para asegurar de que la verdad de Dios único se estableciera poderosamente en la mente de sus seguidores. Por consiguiente, Maquiventa se retiró cierta noche a su tienda en Salem, habiendo deseado las buenas noches a sus compañeros humanos, y cuando éstos fueron a llamarle por la mañana, no estaba, puesto que sus semejantes se lo habían llevado. Bueno, pues esta es la primera parte, porque como habréis visto lo voy a dividir en 2 partes, porque la información de Melquisedec, a pesar que históricamente es muy poca, el libro de Urantia nos proporciona muchísima información sobre él, y aún así dentro de esta primera parte me he dejado algunas cosas que son un poco farragosas de contar y a lo mejor desviaban un poco la visión de Melquisedec hacia otros puntos que desde mi perspectiva no influían tanto en lo que queremos contar, que en este caso es la figura de Melquisedec. Como veis, esta primera parte de Melquisedec nos narra muchísimas cosas que podemos remarcar. La primera, a nivel histórico, como digo, es que Melquisedec es el personaje más misterioso a nivel religioso espiritual de toda la historia. ¿Por qué? Porque se cree, se presupone que fue un guía, a nivel histórico estoy hablando ahora, ¿vale? Pero no se tiene muy claro el fundamento de esta creencia, por qué le consideraban o por qué fue tan importante, pero hay pequeños indicios que nos hacen remarcar, hay una gran laguna en su
contexto histórico, igual que curiosamente con Abraham no hay una gran laguna, sí con Eli no se sabe muy bien por qué, sí, porque todavía no se han encontrado muchísimos textos, o porque si realmente fue una figura testimonial, al igual que lo fue Jesús. Ahora vamos a ver. Como digo, este personaje a nivel religioso y a nivel histórico es una gran incógnita que nadie ha sabido desvelar del todo. Aún así, en los pasajes de la Biblia aparece brevemente tan solo en el Génesis, en Salmos y en 7 capítulos de los Hebreos. Pero también se habla brevemente en los textos babilónicos y en el Talmud, así como en los rollos del Mar Muerto en Qumran, en Cisjordania, que se encontraron hace no muchos años, hace 3-4 años, concretamente los manuscritos correspondientes a la cueva número 11, del cual se ha sacado un libro, que o bien os podéis descargar el libro, o bien os podéis descargar los manuscritos que están en internet. Yo los tengo, los he leído, son bastante interesantes, que hablan acerca de Melquisedec como una especie de figura divina. Aquí saltan todas nuestras alarmas y se acerca un poco a la postura de lo que es el libro de Urantia, ¿no? Pero sí que es verdad que los relatos, como digo, yo me los he leído de los documentos de Qumran, acerca de Melquisedec, son, desde mi punto de vista, un tanto infantiles, son como pequeños cuentos. Aún así sí que te dejan claro, lo primero, que Melquisedec, como rey de Salem, que en los textos estos se le habla como tal, no en Urantia, sino en los textos encontrados en Cisjordania, se habla que era una especie de rey que venía en nombre de Dios, del Altísimo, del Elión, y que empezó de alguna manera a impartir una serie de doctrinas que dejaban claro, lo primero, la paz, que por eso también se le denominaba el príncipe de la paz. Y lo segundo, un poco la música, la filosofía, los conceptos de hermandad. Todo esto te lo cuentan en estos textos de un poco, dijéramos, como digo, infantiles, ¿no? Como un poco en plan cuentos que, bueno, te lo asemejan todo con una aproximación, ¿no? Con unas personificaciones y unos recursos estilísticos un poco, pues eso, infantiles, un poco de, pues como se cuentan las leyendas o cierto tipo de leyendas, ¿no? Pero sobre todo te patentan que Melquisedec en estos textos era una especie de ser divino, una especie de Dios. Como digo, os podéis descargar o bien el libro de Melquisedec, ¿vale? Que tiene 3 o 4 capítulos, o bien os podéis descargar el texto tal cual, incluso los informes arqueológicos de los de los que consiguieron encontrarlo, que no lo consiguieron encontrar porque fueron unos pastores, pero bueno, de los que después fueron a estudiarlo, los arqueólogos, ¿vale? También podéis descargaros los informes de ello. Entonces, como digo, Melquisedec a nivel histórico es una absoluta incógnita, pero el libro de Urantia una vez más te proporciona una información bastante interesante y te dice que a través de unos tiempos turbulentos, el 3000 a.C., el ser humano empezaba a perder un poco la visión, el concepto, esa filosofía de un Dios único, y empezaba a tergiversar la verdad y, dijéramos, a perderse entre infinidad de dioses, infinidad de razas, culturas y infinidad de idiosincrasias concretamente de cada pueblo, ¿no? Y entonces eso obviamente peligraba lo que el libro de Urantia denomina como la verdad, que básicamente es la verdad de un único Dios, y a raíz de ahí ya empieza todo lo que es la filosofía de los diferentes seres que se han donado en la tierra, tanto primeramente los 100 de Caligastia, después Adán y Eva, después Melquisedec y después Jesús de Nazaret. Pero bien, como veis, el mensaje de Melquisedec no solo es parecido, sino que es calcado al de Jesús de Nazaret, y además sirvió un poco de caldo de cultivo para después, como bien dice el libro de Urantia, recibir a lo que es Jesús de Nazaret. La verdad es que, como digo, la información de Melquisedec es muy grande, muy amplia. Aquí os he puesto un breve análisis, un pequeño, muy concisa la información, pero nos hace entender un poco el peso histórico que tuvo este ser, o esta entidad, o este personaje, y que sobre todo lo hizo de forma voluntaria para intentar de alguna manera guiar a la raza humana con un único Dios. Muchos de vosotros me diréis, históricamente ha habido muchos guías espirituales a lo largo de la historia, ¿no? Sí, pero no todos han hablado de un único Dios, no todos muchos han formado una religión, que eso relativamente es fácil, pero no todos han llevado el concepto no solo de un único Dios, sino de los conceptos universales que Melquisedec intentaba de alguna manera filtrar en el entendimiento progresivo a los
sus miembros, ¿no? Tanto más cercanos como a las escuelas que después hizo. La tercera cosa que remarcar es la generación de múltiples escuelas, así como de emisarios que viajaron por todo el mundo. Y eso lo vamos a dejar para la segunda parte porque creo que es una de las partes más importantes de Melquisedec y sobre todo la trascendencia que tuvo este personaje es gracias a estos misioneros y gracias a las diferentes escuelas que hubo, que fueron incluso más grandes que Adán y Eva, incluso más grandes que el séquito de Melquisedec, y fue comparable incluso a la progresión a nivel de arrasar religiosamente, ¿vale? Con el mensaje de Jesús o con la figura de Jesús, con la diferencia de que estas múltiples escuelas y estos emisarios perpetuaron ese mensaje sin edulcorarlo del todo, aunque luego también te explica el libro Durantia que se fue mezclando con diferentes cultos. Pero bueno, la idea de un único Dios se trasvasó correctamente. Pero eso lo vamos a ver, como digo, en la segunda parte porque es apasionante. La cuarta cosa que remarcar, la tendencia de los mortales a verle como un dios. Esto no es la primera vez que sucede, esto no es la primera vez que el libro Durantia nos lo cuenta, ya pasó con los 100 de Caligastian, que después obviamente se mezclaron con las hijas de los hombres, lo que pone en el libro de Enoch, sus descendientes también, esos mutantes, sus superhumanos también, hubo una tendencia a verles como superhombres, que en verdad eran superhombres, pero no era necesario reverenciarlos, porque la superioridad muchas veces está mal entendida por el ser humano. Tú puedes ser superior a nivel intelectual, pero no te tengo por qué adorar, porque solo, entre comillas, o sin entre comillas, el libro antes te deja entender que al único que hay que adorar es a Dios, el único que merece una adoración correcta, porque lo demás es como, ¿sabes? Una cosa inocua que no sirve para nada y sobre todo que de alguna manera puede descarriar el trabajo de estas personalidades al creerse lo que no son, Dios en este caso. Bien, como digo, la tendencia de los mortales a verle como un Dios de alguna manera dificultaba, ¿no? Desvirtuaba el mensaje de Melquisedec, porque los demás era como si dijeran, sí, tú di lo que te apetezca, pero yo te voy a adorar a ti porque es lo que tengo directamente, ¿no? Entonces, obviamente, lo que él decía empezaba a dejarse en un segundo plano, a no tener tanta importancia, porque la figura más divina, más cercana para el ser humano en aquel entonces, en el 3000 a.C., recordemos, era él. El contexto histórico de Melquisedec, también otra cosa que remarcar, tenéis que tener claro que todavía Moisés ni estaba en el pensamiento del Señor, como decimos aquí. Todavía Moisés no estaba en la partida del desierto, el faraón, todo eso todavía no había ocurrido. Yahvé no estaba todavía ni cerca de ser, estaba dentro de las tribus, dentro de los panteones de diferentes tribus, estaba como un dios menor de guerra, punto. Yahvé no era desde el principio un, oh Dios mío, no. En aquel entonces Melquisedec habló de un único Dios, pero no de Yahvé, sino del Elión, del Altísimo, de el concepto más acercado por aquel entonces que hablaba posteriormente Jesús de Nazaret de él. Por eso la filosofía de Jesús de Nazaret se fundió, o la de Melquisedec se fundió con la de Jesús de Nazaret en aquellos tiempos y se vio como una especie de sacerdote de Melquisedec, ¿de acuerdo? Y quinto, el pacto que Melquisedec y Abraham hicieron, que no os lo he puesto pero fue muy importante. ¿Por qué? Porque Abraham, que es una de las cosas históricas que muchos historiadores se aventuran a insinuar pero que no dicen del todo, que es que Abraham sí fue una figura histórico-espiritual religiosa, pero eso lo fue después. Al principio fue un caudillo, fue un cacique, un cabecilla militar que intentó conquistar los alrededores de Canaán, intentar expandir el territorio. Era un jefe militar, básicamente. Y después, gracias a Melquisedec, que le convenció, que te lo pone en el libro Durantia, consiguió de alguna manera pactar con él para que todo el ámbito religioso de su territorio se convirtiera en la idea de no solo de un único Dios, sino que abandonaran las prácticas de sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, Abraham, como cabecilla militar, de alguna manera hizo el pacto de confiar en Dios y de convertirse, si queremos decirlo así, entre comillas, a la filosofía de Melquisedec, que después, una vez que Melquisedec desapareció, fue el gran promotor de esa filosofía. Por eso Abraham fue tan importante, porque de él se bifurcaron diferentes religiones. Recordar que históricamente Abraham es el padre de las tres grandes religiones, o las tres grandes religiones dicen ser su padre, que es la religión judía, la religión cristiana y la religión islámica. ¿De acuerdo? Son ese padre o esa raíz o ese
punto en conexo que estas tres grandes religiones la tienen, aunque en verdad, de decirlo de alguna manera, del padre sería de la religión judía, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí nos metemos en otros lares. Dicho esto, este personaje misterioso, que como digo es Melquisedec a nivel histórico, y este personaje no tan misterioso y un personaje importante y relevante en la historia de la Tierra, o sea, en el libro Durante, según como nos habla, tuvo una trascendencia brutal, importantísima, no solo él en sus 94 años de vida, que recordar que es una edad bastante temprana, teniendo en cuenta la capacidad de su cuerpo físico, que era muy semejante al de Adán, que recordar que Adán vivió 500 y pico años, 530 años, o sea, y él con 94 años se largó, se fue, como bien dice, se despidió de la tienda y se fue. Uno de los puntos claves que os quería también dejar, que no quiero que se me olvide, es que en los textos muchos aseguran que ni nació ni murió. Ahí te dejan otro punto en conexo con el libro Durantia, reflejando de alguna manera, haciendo una especie de parábola con lo que explica el libro Durantia, que apareció, se materializó, llegó a la tienda de este tío y después cuando se fue, 94 años después, se despidió de lo que fue su gente y a la mañana siguiente ya no estaba. O sea, de alguna manera los textos históricos te dejan reflejar lo que el libro Durantia te cuenta de esa manera, ¿no? No nació y tampoco murió, no se sabe nada acerca de su historia. Imaginaros también lo que tiene que ser ver a un tío de esas características, ¿no? Que a simple vista parece humano, pero después tiene unas facultades que supongo que obviamente serían a la par con Jesús de Nazaret, si no muy próximas. Leer del pensamiento, saber lo que va a ocurrir, anécdotas del futuro, elocuencia, discernimiento. Y estamos hablando del 3000 a.C. Imaginaos lo que era para aquellas gentes entonces ver a alguien o estar con alguien como Melquisedec, ¿no? Pero como digo, fue gracias a él la tendencia por aquel entonces de las tribus circunvecinas, como dice el libro Durante, me hace una gracia, circundantes o circunvecinas de la figura de Melquisedec y de la idea de Melquisedec. La misión era promulgar no solo un Dios único, sino un Dios benévolo, un Dios amoroso y un Dios que ya estaba salvado si creías en él de alguna manera. En el concepto de aquel entonces, de recordar que no podemos pensar como pensamos ahora, sino tenemos que leer el contexto histórico y entenderlo en ese contexto, ¿de acuerdo? Entonces Melquisedec sabía de las limitaciones de aquellas personas, pero de alguna manera continuó con su misión y preservó ese pensamiento, y no solo él y su mensaje y su figura, sino posteriormente, como digo, las escuelas, así como los emisarios que después tendrían, que se repartirían por todo el mundo. Cuando digo todo el mundo es llegando incluso hasta Japón y llegando incluso hasta Islandia, pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo del fin de semana que viene, del próximo sábado. Muchísimas gracias a todos, gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, que sepáis un poquito más de la filosofía de Melquisedec, de su visión, de su imagen y sobre todo de su importantísima misión, y cómo en 94 años consiguió de alguna manera realzar otra vez los corazones y recordar al hombre que son hijos de un único Dios, un Padre de amor, un Padre benévolo, un Padre que está constantemente, y sobre todo, como he puesto en Instagram, un Dios, un ser inimaginable, enorme, que se pone en pie en lo más pequeño. Como digo, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, gracias por todos vuestros comentarios, por algunos comentarios, porque como habéis visto por otro, no hay por dónde cogerlos, pero gracias por toda la información que me dais por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por YouTube, los podcasts mágicos de Mundo Azul, que dentro de poquito lo vamos a retomar, y estar atentísimos porque volvemos con las investigaciones de campo. Os vais a venir conmigo a apasionantes investigaciones, a ver a lugares que han ocurrido muchísimas cosas, y las apariciones marianas, casos ovnis, todo esto en investigaciones de campo. Os vais a venir conmigo y vamos a ver lo que descubrimos. Como digo, muchísimas gracias a todos, gracias porque la familia de Mundo Azul crece, y un abrazo enorme a todos. Os veo el próximo fin de semana.